nosotros está un señor de Logroño. Buenas. Saludes, señoros. También tenemos a Daniela Isolina. Buenas. Hola, buenas. También está Francisco José Novo. Un saludo. Boa noite, desde Lugo, Galicia. También a Ricardo Stern. Buenas. Hola, buenas tardes en México, buenas noches en España. Y el equidistante. Buenas. Hola, buenas noches desde Zaragoza. Señor de Logroño, ¿qué opinas? Señor de Logroño, ¿qué opinas? Tengo que hacer coto de caza progre de eso. Sí, Es brutal. ¿Quién hace caso a esos tarados? O sea, ¿por qué impedir? Creo que, bueno, no ha habido, sigue habiendo la confusión de la que yo hablaba, entre mezclar de si la ideología o expresión de opiniones y tal con el concepto exacto de calumnia, ¿no? Creo que sigue siendo un concepto muy preciso que evidentemente yo no creo que haya que censurar a un socialista diciendo que cree en el valor trabajo, pero eso no es una calumnia. O lo puede ser si le tomamos cierto sesgo, pues está hablando mal de los ricos porque les está llamando explotadores. Pero ese es obvio que no podría en ninguna, Ricardo, ningún juez lo consideraría una calumnia, ¿no? Yo hablo de los casos en donde sí hay auténtica calumnia. Y la única refutación que he oído a eso específicamente es lo de que todo va a tener un halo de verdad si el Estado lo avala. Y eso es falso, ¿no? ¿Por qué? Porque no pasa. O sea, la gente no es que crea que todo es verdad porque hay una ley que lo prohíbe. Por ejemplo, en México no hay censura. O sea, de verdad, estuve pensando que estaban dando ejemplos que en España, que en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en México no hay. Que yo sepa, no ha habido un solo caso que yo recuerde en muchos años. ¿Tú puedes difamar a alguien o calumniar a alguien y es legal? Puedes incluso calumniar a alguien, sí. O sea, son raros los casos donde alguien demanda. Está en la ley, pero nadie lo hace, nadie lo demanda y y aunque lo demanden, rara vez pasa. Hubo un caso hace poco de un político que sí demandó a una periodista, que además tenía toda la razón el político porque esta era una loca progresista que lo acusó de cosas muy graves que eran falsas, que no pudo probar, y ganó y por lo menos tuvo una compensación económica. ¿Qué credibilidad tenía esa mujer? Tener un poco más de cuidado. ¿Qué credibilidad tenía esa mujer? ¿Realmente alguien se creía las chorradas de esa loca? Pues claro, pues toda la gente de izquierda se las creía. Pero porque se van a creer cualquier cosa. Pero por lo menos sabes que cambia. A lo mejor lo van a seguir creyendo hasta creen que es una víctima. Bueno, Daniela, adelante. Sí, el tema es que con respecto a lo que decía Ricardo, no estoy muy de acuerdo con lo de la objetividad en cuanto a la visión de la justicia sobre lo que es discurso de odio o no. Se puede tergiversar, hay que tener cuidado con esto. Por ejemplo, el caso Tommy Robinson es un ejemplo de ello. Tommy Robinson supuestamente su denuncia estaba motivada por el hecho de que los violadores de niñas eran extranjeros musulmanes o musulmanes. O sea que ya a partir de ahí se lo juzga sobre otra base, que él estaba influyendo en el juicio con su teoría de que estos hombres habían hecho esto y lo otro a las niñas que habían asesinado y todo lo demás. O sea que hay que tener mucho cuidado con el concepto de lo que es calumnia, porque se puede subjetivizar. Se puede cambiar. Es cierto que no es... Hay una definición. Hay una zona gris. Hay una zona gris. Exacto. A ver, yo opino una cosa. Además, perdón, solo una cosa. Yo no hablaba de discurso de odio. Yo solo hablo de específicamente calumnias muy concretas, ¿no? Pero hay una zona gris donde se confunden delito de odio y calumnia. Creo totalmente, sí, totalmente. Claro, porque en el momento en que generalizas es delito de odio y en el momento que concretas es calumnia. Sí, exacto. Sí, lo de delito de odio es algo muy vago así. Y lo de calumnia es algo muy concreto, claro. En principio. Yo quería especificar una cosa en un caso en que sí debería haber censura entre comillas, en el momento en que alguien dice te voy a asesinar. O sea, ¿eso es libertad de expresión o es una amenaza que puede responderse con violencia? Hombre, si lo denuncias, claro, vamos a ver, hombre, la policía de Estado te puede proteger simplemente y hasta que no te ataque, o sea, simplemente la policía puede prevenir, ¿no? Prevenir un ataque, pero tanto como arrestarle por amenazarte, no sé. Pero el Código Penal reconoce la provocación, la incitación y la apología.
Evidentemente, si tú te pones a provocar a una persona y la incitas, venga va, que no tienes cojones a esto, lo otro, o peor todavía, tú a una persona le comes la cabeza, la manipulación no se estudia lo suficiente. Tendrías que prohibir ir de bares entonces, porque en los bares siempre pasa eso, que estás mirando, quieres una pelea. Claro. Exacto, Hombre, yo también hablo de un caso concreto. Yo hablo de coger a una persona y decirle, por citar un ejemplo, los gitanos son tus enemigos, los gitanos te quitan el trabajo, los gitanos te van a asesinar, pero llevado a un grado supremo... Pero yo eso sinceramente no lo veo como... Entonces habría que arrestar a toda la izquierda, bueno, y a la derecha, o sea, habría que arrestar a todo el mundo. Todo el mundo que opina que los burgueses, no sé qué... Claro, eso sería... O sea, claro. Imagínate que hay un atentado... Imaginaos que haya un atentado a una tienda o a una empresa, a Telefónica, a Google. ¿Qué arrestamos? ¿A Pablo Iglesias? Por decir que... Siempre va a haber caso... Eso, por eso el debate nunca va a cesar. Que salió de la prisión y se mudó donde vivía la familia de la víctima que la había asesinado y se dedicaba a reírse de ellos y amenazarlos. Hostia, eso puta. ya es un caso que yo creo que tiene que ser castigado y no se castigó. Para mí no hay que castigarlo tampoco. Es libertad de expresión, otra vez. Sí. Hay que castigarlo socialmente. Joder, o sea, Bueno, es que la sociedad sola la castiga. Es lo que yo decía antes. A ver, Ricardo decía, por ejemplo, que él lo ponía en lo de las calumnias, mentiras y el resto no. A ver, en todas las eso no funciona así, porque en todas las legislaciones hay delitos de odio. O sea, yo digo que Dala es un delito de odio. Yo sé que de los gays es un delito de odio. Yo digo no sé qué, lo acaba de decir Miguel también, hay la incitación, hay no sé qué, hay no sé cuánto. O sea, para empezar, eso no es... O sea, eso no se persigue, eso de que dice de que hay países serios y de que hay países no serios, y de que no sé qué. Hombre. Yo veo que ninguno es serio, porque, vamos, eso para empezar. Yo veo que se persigue todo. Más o menos, hombre, no sé si en Somalia, un país de estos que, no sé, que no tengan, igual no se persiguen, pero yo creo que se persiguen todos. O sea, yo lo que creo que es que no se debería perseguir eso. Sí, en todos el poder quiere cuidar el poder, ¿no? Es como la Constitución norteamericana, es una ofensa criminal la peor, amenazar al presidente. O sea, estamos hablando de que siempre existe... Hombre, es que amenazar al presidente es una cuestión de Estado. O sea, me recuerda cuando decían que no era justo que por pegarle un bofetón a Rajoy te cayera muchos más años o mucha más multa que por pegarle a un tío cualquiera. Y yo creo que es normal, porque un presidente del gobierno... No, me parece completamente lógico porque un presidente del gobierno va a ser va a ser un foco mucho mayor de ataques que cualquier persona anónima. ¿Y a Mancio Ortega debería ser más delito pegarle un puñetazo a Mancio Ortega? Buena pregunta. Por cosas de estas ahí me has dejado, ahí reconozco que me has dejado sin demasiada respuesta. O a Messi, porque son diferentes, porque ellos son diferentes, son mucho más influyentes. No, claro, sí, Ortega es más influyente. Sí, Mancio Ortega puede ser más foco de odios que Rajoy, incluso, sí, ¿no? Tienes razón. Un político puede hacerte mucho más daño. Pero yo tengo una pregunta. Una pregunta. Una mujer que va y se presenta a denunciar a un tío por violación, arrestan al tío, tiene que pagar una fortuna a abogados, está un año bajo juicio y después se sabe que era mentira. Esta mujer es que no es lo mismo decir que te ha violado que denunciar ante la policía. Es que no es lo mismo. ¿Debe ser penalizada la mujer o no? Sí. Pero que no es lo mismo, que no tiene nada que ver decirlo. Claro, porque el acto de denunciar es fraude. Claro, ya hay fraude al denunciar. No hay comparación. Hombre, claro, si una mujer dice que... violado y era mentira y a Negro lo mataron. Fue uno de los casos. Entonces sí es objetiva la calumnia. Pero vamos a ver, o sea, yo puedo debatir contigo sobre la calumnia, que además te veo razón en muchos de tus argumentos, pero coño, no me puedes comparar una cosa con la otra, puedes comparar una calumnia simplemente dicha a una calumnia en forma de denuncia policial, o sea, no hay punto de comparación. Hombre, yo el ejemplo que puede ser muy parecido, quizás va a ser mayor si te denuncio, pero de todas formas, ¿qué pasa si te linchan en la calle? Joder, es que las consecuencias de la denuncia son bastante más claras y bastante más jodidas, ¿eh? Pero ha habido bloggers, ha habido influencers, ha habido youtubers que han chantajeado a través de TripAdvisor o a través directamente de llamadas a restaurantes con decirle o me das de cenar gratis y además dinero o te pongo malas críticas y te arruino el local. Y evidentemente eso tiene que estar prohibido. Pero no, eso no debe estar prohibido. Si eso en el fondo ha funcionado toda la vida, creo yo.
Eso en el fondo funcionó toda la vida. Eso no debe estar prohibido, porque en el momento en que prohíbes... Los críticos de restaurantes, los críticos en general, joder, eso ha funcionado siempre, creo yo, vamos. Pero en el momento en que salga a la luz que hace todo eso, en el momento en que salga a la luz que hace todo eso, que pierde su credibilidad. ¿Quién se creería a alguien que hace eso? Sus críticas ya no valen nada. Entonces pierde su modo de vida si hace eso. Aquí que hay muchos ANCAPs, o sea, dices, eso es mafioso. Joder, los gobiernos se comportan de forma mafiosa, o sea... Claro, además. Cosas son como son. Y yo no soy ANCAP, pero joder, eso es verdad. O sea... Que hay mafias y mafias. Que está claro que no es lo mismo la mafia de Arabia Saudí que la mafia de Francia, yo que sé, o de... Bueno, la de Suecia, ahí va. A ver, lo que es que, claro, es un caso complicado el que decía Ricardo. A ver, yo lo relacionado con la propiedad. No, yo dentro de propiedad puedo decir lo que quiera. Si, por ejemplo, hay derecho después a castigo, vamos a suponer, ¿no? Estamos yo y Ricardo en mi propiedad y yo digo, Ricardo robó en el supermercado a punta de pistola, tal y cual. Y eso es mentira. Yo lo que estoy diciendo es que tengo derecho a decirlo. Tengo derecho a decirlo. Que no se me puede prohibir por eso. Y ni castigar por eso. En principio no se me puede prohibir ni castigar por eso. Si más tarde de eso después saliese un perjuicio para él o para... Claro, eso ya sería una cosa más de ver, ¿no? Si, por ejemplo, lo denuncia, hay un perjuicio para él, pues quizás podría darse, pero si, por ejemplo, si hiciese mi propiedad, yo creo que no. Porque mi propiedad, o sea, si él después me denuncia mi hipótesis es que mi propiedad puede hacer lo que yo quiera. Si yo hago eso en mi propiedad y él me denuncia y después me viene a buscar la policía no tiene derecho a entrar en mi propiedad. O sea, parto de esa base. La policía no tiene derecho a entrar en mi propiedad. Haga lo que yo haga. ¿Mi castigo cuál sería? Simplemente sales de tu casa, te detengo. No sales de tu casa, no te detengo. Es decir, tú te quedas eternamente hasta no puedes salir más de tu casa. O sea, matas a 10 personas, te metes en tu casa y nadie te puede entrar a arrestar. Sí, porque la defensa absoluta de la propiedad incluiría eso. No, claro, en mi casa yo puedo aventar antrax hacia el cielo y que se mueran los demás, pero yo estoy en mi casa. Aquí nadie puede entrar a quitarme el antrax. Es una respuesta proporcional el entrar en tu casa. Es proporcional al daño que has hecho. Hombre, eso claro. Es superior. Y además, en caso de delito flagrante, todos estaremos de acuerdo que la policía debe poder intervenir. O cualquier otra persona. Pues Novo acaba de decir que no puede intervenir ni aunque hayas matado a alguien. Sí, que hablábamos de bastos, esa es la defensa de la propiedad clásica de los romanos, que puedes abusar de ella y todo lo que quieras. Es que abusar, claro, es que yo puedo destruir mis vidrios, pero no puedo contaminar desde mi casa. Creo que estoy además de la propiedad, sí incluye, o sea... Pero en el momento que tú estás en tu casa y estás contaminando las propiedades demás, al estar tú entrando con el antrax, al estar echando antrax y al estar haciendo una externalidad de tu propiedad, los demás pueden hacer una externalidad hacia tu propiedad. Entonces sí que es legítimo detenerte. Claro. Eso y en tu garaje no puedes hacer una gran cantidad de razones que se me ocurren. Por Dios. Yo creo que mi hipótesis es un poco bestia, ¿no? En plan, tú en tu casa... Pero bueno, nos estamos yendo del tema, Tú eres un poco bestia. Sí, un poco. Invito gente a mi casa y entrando los mato, pero como estoy en mi casa, pues... Bueno, si tú pones en la puerta... Claro, el que entre será asesinado, claro. Si pones eso... Pues que no hayan entrado. Yo en eso estoy de acuerdo. Si alguien entra en mi casa y a mí no me consulta y yo tengo un arma... Yo creo que lo lícito es... No, pero tú los invitas. Eres un asesino serial, pero los matas en tu casa para que no te arresten, ¿no? A ver, espera, centrémonos, que nos estamos viendo mucho. Tenemos que hablar de la... Venga, os voy a censurar un poco. Sigamos con la libertad de expresión. A ver, sí, yo creo que nos hemos ido del punto, sí, es cierto. Porque el tema es hablar... El tema de la censura, yo quisiera apuntar que también ha habido 24 casos en Cataluña de locales que han sido multados con 1.000 euros por no rotular en castellano, por obligarles a rotular en catalán. Sí, exacto. Eso es una locura. Sí, eso es censura también. Lo que digo yo, no se respeta la propiedad privada. Pero en inglés, en inglés sí que puedes rotular. Y en árabe, los locutorios están en árabe. Eso en inglés, en francés... Es de chiste. Y bueno, ¿qué opináis? Esas cosas afortunadamente aquí en México no pasan hasta donde yo sé. No hay nada de eso. Al final México va a ser más rico que España y que Europa. Donde están más jodidos que todos en Inglaterra, porque en Inglaterra, al no tener constitución,
No tienen No, First en Amendment. Suecia es brutal. En Suecia tú no puedes poner en una noticia que la persona que ha hecho el daño y tal, que es inmigrante o que es árabe o que o es negro, musulmán, está prohibido. Sí. Pero la revista Vice, un mes antes de que sucediese lo de las gay, había dicho que Jesucristo era gay y la gente se estaba descojonando. Claro, y el caso de Charlie Hebdo también va un poco en esa línea. Se han metido con Jesucristo a la saciedad y el día que se atrevieron a meterse con Mahoma, no veáis la que se preparó. Sí, no, pero tienes Sí, un juez sí, sí. musulmán, tienes un juez musulmán que se va a una ley del 1500 y te mandan a la cárcel de por vida. Sí. Sí, como herejía. ¿Y qué Y bueno, opináis el ¿qué opináis de las... No trato que el nazismo. El estalinismo se tolera, se permite, se dan charlas, se dan conferencias y en muchas universidades públicas, y lo de que es público es importante, no han permitido dar discursos de extrema derecha, de alt-right, de nazismo, etcétera. Incluso ha habido actos de Vox que no es nazismo ni es alt-right, que no los han Por más permitido que llevar a cabo. Y el marxismo se enseña como algo bueno en escuelas estatales. Sí, en filosofía, en historia, te meten Marx hasta en la sopa. Sí. Eso es importante porque yo creo que la censura a los Y en nazis- economía. Y en la economía. censura a los nazis les da fuerza, o sea, les da ese halo de mártires, de perseguidos, y además, o sea, se reafirman Los porque nazis son dicen, los claro, nuevos judíos. Los No, nazis son los nuevos reafirman. judíos. Sí, bueno, se reafirman porque dicen, claro, lo prohíben porque tienen miedo de la verdad, entre comillas, de nuestra verdad. Bueno, es que Y entonces eso eso sí está claro. O sea, si no se lo prohibieran, perderían la mitad de sus argumentos prácticamente. Es que los partidos de centro se están equivocando radicalmente al negarse a hablar de los casos de violaciones de migrantes y de los casos de terrorismo, porque les estás dando un discurso que encima es verídico, que esto lo comentaba un tío blanco hetero, a la extrema derecha. Se lo estás poniendo en bandeja. La gente ve que los partidos normales, tanto de izquierda como derecha, no actúan, que se callan, Exacto. que tapan las maldades de estos colectivos y vamos, Exacto. es que les estás regalando votos. Sí, además lo analiza muy bien eso. Bueno, y hoy en día YouTube tiene más seguidores que los canales. El mismo Alex Jones tiene más seguidores que la CNN. O sea, lo ve más gente que la CNN en Estados Unidos. Lo veía. Sí, no sé, sí, creo que sigue en canales Ahora alternativos. que lo mencionas, pues bueno, entiendo que lo censuraron nada más de Facebook. La pregunta es, o sea, por eso yo insisto tanto en el tema de la calumnia, porque eso es lo que nos va concretamente en casos como este de Alex Jones, que todos sabemos que es un conspiranoico, que calumnia, pero bueno. Pero sin que límite. calumnia a Obama está divino, y que calumnia a la Clinton también. Y ojalá. recordemos que, bueno, en todo caso, además, Facebook es una empresa privada que puede censurar a quien quiera. Puede Ah, que decir, Ricardo, por que más no que- se por vista más de que se- rojo no escribe aquí, ¿no? Y ya. O sea, Por más que calumnies Pero- a gente como Obama y la Clinton, a mí me gusta, todo el mundo, yo lo paso bien. Cuando alguien dice que la Clinton come bebé, me da risa, me gusta porque son gente mala, o sea, me gusta que se hable mal de gente mala. a mí bueno, no sé, pero es que justamente que son gente mala es lo que hay que demostrar y no nada más opinar. O decir yo opino que es gente mala, pero si tú afirmas que hicieron tal o cual cosa que no hicieron, eso es Ya te una calumnia. rebatirán. Y cualquier Quiero persona. mencionar sabe. otro tipo de censura que estamos obviando y que no estamos mencionando, que son las subvenciones. En el momento en que el gobierno da subvenciones a unos medios de comunicación o a otros, está censurando todas las ideas porque acaban siendo no rentables. Los periódicos, las fake news y todo esto Censura acaban siendo blanda. partidistas porque acaban viviendo de la paguita de un Claro, partido, claro. de subvención, de tal. Entonces, eso es censura claramente, porque hace que solo sea rentable el negocio y solo sea que puedas mantenerlo con esa paguita. Es censura blanda, o sea, no te obliga, pero te lo pone muy difícil. Sí, O sea, sí, no sí. te prohíbe, pero te lo pone muy difícil. Además, él enlaza con lo que quería decir yo, que claro, que es la otra censura que no es estatal. Hasta ahora hemos hablado básicamente de la estatal, pero que la censura que los medios ejercen, digamos, voluntariamente, aunque bueno, ya sabemos que también el Estado pues les influye, y más que les influye, claro, para publicar ciertas cosas o no publicar ciertas otras. Sí, distorsionar la realidad también. Pero si los quieren, medios ¿no? que la hacen ya voluntariamente, digamos, por presión social, por cuestiones ideológicas, porque hay un tabú instalado, más que en la sociedad,
en los medios, como hablábamos del feminismo sobre la mayoría silenciosa y tal, pues eso, el diario.es o La Sexta, bueno, los más progres de todos ya es que, o sea, en el mundo pues igual puedes encontrar alguna cosa que se salga, pero en la prensa así más progre, pues claro, el artículo de Verstringe, del que habló un tío blanco hetero, que no se lo quisieron publicar, y muchas cosas así que sí que es una censura, pues, bueno, la censura que ejercen los directores de los medios por eso, por cuestiones ideológicas. ¿Eso es privado o es público realmente? Esa censura de lo que amigo, es que no son privados del todo, claro, es que no son privados del todo. Claro, pero en el momento en que tú dedicas, en el momento en que tú dedicas 93 millones de euros a subvenciones a feministas que hagan lobby y que hagan fuertes empresas a esto, eso es indirectamente estatal. Completamente, sí. Eso es, pero claro, es que os vais a acordar de mis palabras tanto vosotros como los que nos están escuchando. Vais a ver cómo con la excusa de combatir las fake news, de evitar que se incite al odio y tal, van a censurar el Internet. Porque antes el monopolio de la información lo tenían los medios de comunicación, que eran regados con dinero público. Ahora cualquiera puede informar. Y vais a ver cómo vamos a vivir una nueva ola de censura. Y yo no quiero resultar alarmista, pero es que lo vamos a ver. No, es que en los estados puede llegar un momento, o sea, si permiten gran libertad de expresión por Internet, que tampoco es total, porque ya sabemos que YouTube, Facebook censura mucho, o Twitter, pero si permiten bastante libertad es porque, bueno, porque ahora pues no le tienen demasiado miedo, pero en cuanto le tengan verdadero miedo, censurarán sin problemas, claro. Ya sabemos que en China, Google, Facebook no tiene problema en hacer tratos con el gobierno chino y el gobierno es el que impone las normas y que si no se quedan fuera. Y el problema de Alex Jones es que se puede argumentar eso, se puede argumentar que Alex Jones le estaba haciendo competencia a los grandes y tienen que buscar una forma de sacarlo del medio. O tienen que buscar. Probablemente. Claro. Yo no creo eso, yo creo que ese es justamente su discurso conspiranoico y victimista, ¿no? Sí, pero ahí por puro negocio, si te hace la competencia, claro, eso, o sea, más allá de lo que opinemos de Alex Jones, ¿eh? Sí, más allá del discurso, eso es aparte. Bueno, le dijeron a Alex Jones que en realidad su cierre de sus cuentas lo había hecho él mismo como atentado de falsa bandera para promocionarse. Sí, también. Por eso lo cerraron por decir que lo de las Torres Gemelas era atentado de falsa bandera y cosas así. O sea, por una vez era una falsa bandera sionista, pero lo falso era el sionismo. Claro. Hombre, también yo creo, aunque sea una empresa que sí que puede limitar lo que se publica o lo que no, Facebook, que ya sabemos que información de periódicos brasileños de derecha, liberales, eran baneados. También Adrián puede hablar de cómo en Libertad y Lo que Surja han borrado publicaciones, porque a mí, en las 2 páginas que administro, me han llegado a bloquear la cuenta hasta un mes. Eso también hay que decirlo. ¿Qué páginas? Bergamán y Patriarcado, que soy los 2 administradores. Es que es dificilísimo dar opiniones en Facebook. Y luego alguien te amenaza de muerte y no pasa nada, eso sí que se puede decir. Sí, a mí me han amenazado 40.000 veces. Eso, como hablaba Jenny, pues a otro nivel. Hombre, en el caso de ella, que es una mujer, pues sí que es más contradictorio porque son feministas, pero tanto a Adrián como a mí, como a muchas personas más, a Bruno, que es el otro administrador de Patriarcado, nos han amenazado en numerosas ocasiones. ¿Veis bien? O sea, ¿lo veis? ¿Veis que os pueden amenazar? O sea, por ejemplo, se habla del atentado contra el honor. No, o sea, supongo que Ricardo estará a favor de que se financie. No, si yo digo, Ricardo hizo esto. Claro, o al menos que se permita hacer duelos de honor. Sí. Con el guante se da y hace una bofetada. Hombre, yo estoy a favor, ¿eh? Estéticamente eran... Bueno, eran mejores que los juicios de ahora, ¿eh? Vale, gracias. Entonces, el honor no es una cosa que tú tengas. ¿Tú por qué tienes honor? Porque te has ganado tu trabajo. Tú has trabajado. Robinson no tiene honor, claro. El honor depende del resto de las personas, claro. Exactamente, el honor no naces con él. El honor te lo dan los otros. Sí. El honor es una cosa. No es verdad eso. No es verdad. Robinson Crusoe no tiene honor. No, ok, pero es la estimación que tienen los otros, pero basada en tu trabajo. Por eso, precisamente, esa es exactamente una relación, lo que hace que una calumnia sea tan mala, justamente. Yo creo que el honor consiste en una relación entre lo que tú haces y lo que los demás juzgan. Claro, pero con que los demás digan la verdad, los demás pueden opinar que eres un pesado, que eres, qué sé yo, que lo que quieras, es una opinión, pero y cualquier persona decente sabe cómo expresar algo de modo que sea una opinión y cómo de causar algo para hacer daño.
maliciosamente, de modo Sí, que a sea ver, una sí, calumnia. El problema es cuando, Sí, sí, estoy de acuerdo. cuando se establece una mentira. A ver, tú acabas de decir hace un momento, las mentiras hay que penarlas, ¿no? Las calumnias y las difamaciones hay que penarlas. Pues yo os digo que eres un pesado, pues a ti a lo mejor te parece mentira, pero a otro le parece verdad. ¿Por qué, No, no, porque pero eso que no ahí hay que... está. No, pero Ahí eso, está el eso problema, es un ahí está el truco problema retórico, logrado. estás haciendo un hombre de paja, eso no tiene No. nada que ver. Pero ahí está, pero Tiene ha que señalado, ver. al reducir el caso al absurdo, ha señalado el problema que tiene de los grises y de la que hay cierta zona en que puede ser arbitrario. Es verdad que, o sea, el grado, ¿quién lo decide? Claro, lo decide el juez, pero el juez, o sea, tiene que decidir, claro, si una calumnia es lo suficientemente grave para ser penada. Entonces, claro, ¿dónde está el límite? Eso hay que reconocer que es un problema. Claro que es un problema. Cualquier cosa en donde intervenga un juez es un problema, pero entonces también hay que permitir el homicidio porque un juez es el que va a decidir, ¿no? Entonces, No, porque ahí la diferencia está muy clara entre matar y no matar. es que Claro, también no es en verdad. una, O sea, es que en una la buena diferencia ley está, debe o está estar muerto claro o no la está diferencia entre muerto. una calumnia y una opinión. Es No igual. es tan clara la diferencia entre una calumnia y una opinión. No, la verdad que no. Pero es que él lo ha A reducido mí, al por absurdo y ha hecho bien. llamar- Ha hecho bien a reducirlo al absurdo. Eres un pesado, claro, es algo muy ridículo para jugar. Pero ¿dónde está el límite? Me llaman Yo violador. opino que ser un pesado es algo totalmente subjetivo en sí mismo. Sí, pero si te No es dice lo mismo. eres un Todo el mundo asesino y sabe, dice todo el mundo sabe la metafóricamente- diferencia entre eres un pesado y violaste a un niño. O sea, Que sí, pero es para una- un grupo- se obvia la Hombre, diferencia. Si un vegano, un grupo- si un un vegano te grupo llama de asesino, rapenicida se llaman violadores del verso. Y si te llaman violador, no sé. si un bueno, vegano te según llama el asesino, sentido. si un vegano te llama asesino, Pues te ríes de debe él porque permitirse, vayas. No, Pero, exacto, si un vegano te llama asesino es por comer carne, claro. pero te está llamando asesino, no está O especificando genocida. nada. Genocida. Te va a acusar de genocida. Sí. Joder. Pues no pero- estaría Eso es mal como lo de denunciarlo decir, y eso es como que lo de un nunca decir- caso pague. concreto sería decir, un caso Pero es que concreto sería decirle a la esposa de alguien que ha visto a su marido en un burdel. Decirle, tal día he visto a tu marido en un burdel, que sea mentira. Bueno, no sé, pero es que los juzgados se saturarían, ¿sabes? Si por llamar genocida a alguien. Joder, en Twitter se están llamando genocidas a todas horas. Es que yo creo que eso habría que regularlo según la comunidad, o sea, según la comunidad. Si en una comunidad está penado que tú acuses a X de haberle puesto los cuernos a la mujer, eso se pena. Si en la comunidad no está penado, no. Yo lo dividiría en comunidades. el Pero problema yo de dije, esa- en la propiedad privada yo digo lo que me da a mí la gana. Y hago lo que me da a mí la gana. Y por lo tanto, a mí que no me venga la policía ni que no me venga nadie. Yo me propiedad privada de lo que quiero. Y mi castigo, como mucho, será si salgo, que me detengan. Pero si no salgo, ya tengo bastante castigo con estar todo el resto de mi vida encerrado en casa. Como Una el pregunta austriaco, que como el ya- austriaco ese que violó a su hija y le hizo hijos y todo. ¿Te crees que tiene suficiente castigo con quedarse encerrado y ya está? ¿En serio? Pues, para mí hay que desollarlo vivo, ¿no? Está claro. Hay que yo matarle quiero- lentamente. Yo quiero hacer una pregunta, pero hablo desde el desconocimiento, que quiero saber si está penado en España decir viva Franco por la calle, o llevar la bandera franquista. Claro que no. Hombre, si están no lo sé, pero no debería estarlo, obviamente. Sé que a estadios de fútbol no lo puedes meter y que no lo puedes decir. Sí, pero ahora tampoco pero- puedes meter banderas independentistas, supuestamente. Pero, Claro, pero pues en entonces sería Alemania está libertad de penado expresión. ir con la esvástica. En Alemania está penado ir con la esvástica por la calle. ¿eh? Sí, claro. No, está prohibido leer el Mein Kampf. Eso me quedé flipado. O sea, está prohibido leer el Mein Kampf cuando habría que obligar a leerlo, coño, para conocer la historia. Es que es increíble, me parece increíble. O sea, es lo que decíamos antes, sí. O sea, es la censura de olvidar la historia. Sí, promoverla al mismo ¿En serio, tiempo, ¿no? ¿En serio eso va a prevenir que vuelva el No, nazismo? al contrario, no la vas a conocer cómo promover. pensaba Hitler va a prevenir que vuelva el nazismo. Es acojonante. Al contrario, la vas a promover, porque lo que vas a hacer es Claro, hacer que pero la es gente que se estás interese más. desconociendo. Hay que conocer la historia para no volver a repetirla. Es una frase que ya se ha convertido en un topicazo enorme. Sí. Y prohíben el Mein Kampf. O sea, me parece acojonante. Y surge una gran inmigración, como ahora, algún resentimiento social y cobra fuerza otra vez, seguro. Eso es. No sé, a ver, Ricardo tendrá que decir. Yo creo a ver, que el Mein Kampf, una lo serie- prohíben para que la gente no lo lea y no se dé cuenta de que es socialista. Claro, seguro. Tiene sentido, ¿eh? Totalmente. Hombre, pero el gobierno de Alemania tampoco es que sea. A ver, Bueno. tampoco es que sea comunista. No sé, ¿eh? Hay Liberal rumores. tampoco es. Hombre, comunista. No, ya, pero comunista tampoco. Comunista No, tampoco. No exageremos. A ver, No, pero no, vamos a ver Alex, una cosa. Unemos.
Los modelos estos mixtos sí son socialistas. Son un socialismo descafeinado, pero es como Hombre, España. a ver. España. Socialismo progresista. Sí, pero vamos a ver, puedes comparar puedes decir el régimen de Alemania que es socialista, o sea, no se puede tomar Ya. O sea, puedes decir que es socialdemócrata, Pues que me detengan. Estás mintiendo, pero, es a la carta. Es más liberal que el español, por ejemplo. Creo que bastante más liberal que el español. No, pues el español Hombre, es más tanto como comunista. nos gustaría, pero es bastante más liberal que el español. Sí, pero... son capitalistas, evidentemente. Socialdemócratas. Con lo de Ricardo, Sí, pero menos socialdemócratas que en España. Sí. Con lo de Ricardo se me ocurre un caso, pues por ejemplo, de 2 comercios, 2 panaderías. Si una de ellas empieza a repartir flyers en la puerta de la otra diciendo que ya han encontrado ratones, que hay cucarachas en el pan, etcétera, sí le puede arruinar y esa persona puede verse en una situación económica muy delicada. Exageramos un poco, estamos dando por sentado que todo el mundo se cree todo lo que le dicen. Pero no importa que todo el mundo, no importa quién se lo cree, aunque no se lo crea nadie, estás haciendo un acto violento. Sí, ¿me entiendes? Violento no mezclamos violencia con esto. Claro. No es violento. Es un acto voluntario Si metemos un caso como ese, en la definición de calumnia, de difamación, ya te digo, los juzgados se saturan. O sea, lo de la violencia de género es un chiste al lado de esto. Pero por culpa de mentiras sobre las vacunas, estamos viendo que enfermedades que estaban erradicadas ahora están cobrando virulencia. Aquí en España ya hay casos sin malaria. Eso es vergonzoso. Los conspiranoicos también parece que hacen mucho daño. Están destruyendo al mundo, no es un chiste. Sí, los conspiranoicos y los magufos realmente hacen mucho daño, hacen muchísimo daño. Pero hay que permitir las conspiraciones porque algunas son verdad. Pero vamos a ver, es que es una necesarias. agresión. Cuando lo metemos en legislar. Si yo me cuido y yo tengo buena higiene, tengo buena dieta y buena alimentación y me vacuno y luego llega un atontado que hace todo mal y que no se vacune, que no se cuida y me contagia, a mí me está Vaya mierda de vacuna. Sí. Bueno, ahí entraríamos en vacunación obligatoria. No, hombre, por Dios. Vacunación obligatoria se puede plantear. Ni de broma. ¿Cómo que ni de broma? Afecta a terceros. Claro, el gobierno no tiene derecho a meterte sustancias en tu cuerpo. No es muy anarquista. Sí, pero los demás no tienen derecho a contagiarte tampoco. Pues de que acuerdo, hay colegios, existen colegios en los que no puedes matricular a tu hijo si no enseñas la documentación conforme lo has vacunado. El mercado ya se arregla de estas cosas, no hace falta obligarlo. Bueno, puede ser. No, pero no es tan sencillo. Pero si hay un punto medio. No, ok, el Estado no tiene derecho de meterte una sustancia. Y bueno, por cierto, la malaria no tiene vacuna. O sea, los casos de malaria que hay no. Hay no tienen nada que ver pastillas con para prevenir solamente. No, hay pastillas, hay medicación que Sí, para prevenir. tú la habrás tomado porque tú has sí. ido a África, Adrián, sabrás. Igual Sí, que sí, yo, sí. hemos tomado que las también hay que pastillas. distinguir. Si hablamos de un régimen totalitario, pues obviamente sería terrorífico que le permitieras vacunar por obligación a la gente. Pero estamos hablando de otro tipo de gobiernos, que por ahora pues son con estas más cosas razonables. A ver, Tú dale manga ancha y ya verás cómo crece. No, claro, hay que estar siempre vigilantes, sin duda. ¿puedo hablar? Sí, dime. Hable, Ricardo. Gracias. Es la Inquisición, es la Inquisición. No, A ver. Luego cuando edite el vídeo te censuraré, ¿eh? Bien, son casos en los que no puedes, claro que tiene toda la razón Miguel, tú no puedes contagiar a otro de una enfermedad que ya está erradicada en una comunidad por terco, ¿no? O porque leíste en no sé qué cosa magufa que da autismo y qué sé yo. Ahora bien, el Estado que no te obligue a inyectarte algo, pero sí te puede, o sea, entonces no puedes vivir en esa comunidad, entonces te tienen que desterrar. No puedes vivir en un estado donde no, o sea, en tu casa, que no te permitan entrar como en dicen, ningún lado. no sales nunca de tu casa porque no estás vacunado. Bueno, vale, eso sí me parece un castigo justo, ¿no? Pero claro que las cosas que afectan a otros tienen que estar reguladas, por favor. No. Pero en la propia comunidad ya puede poner normas. O sea, una escuela, un tal, ya puede vetar la entrada a quien no esté vacunado. En tu trabajo ya te pueden decir o vienes vacunado o no trabajas. Ujú. Correcto. Pero dentro de esa propia comunidad, una persona puede decir una calumnia como que tu amigo tal se está acostando con tu mujer. Y si esa persona mata a esa tercera persona, Claro. ha habido un asesinato que lo has inducido tú. Y en caliente esa persona no se va a poner a discernir si lo que le dicen es verdad o no. Claro, porque pero si esa es la incitación a la violencia. Ese caso es muy complejo. Ese caso es muy No, a mí me famosa- da igual. O sea, una persona no tiene que matar a nadie por
por mucho que le hayan dicho. Pero ¿dónde o sea, ahí va a la cárcel. Desde luego, el mayor culpable es el asesino, estamos de acuerdo. Sí, pero sí. hay un atenuante por una parte y un agravante por el otro. O sea, agravante. Yo no veo ningún atenuante. El tema de la incitación Hombre, a la sí que hay violencia es muy atenuante, o sea, complejo. el matar en un momento de enajenación mental, pues siempre es atenuante. Claro. O sea, es lógico, matar a sangre fría es mucho más grave, está clarísimo. O sea, eso no hay quien lo discuta. Sí, no, El resultado es muy el mismo. complejo. Pero es muy complejo. Pero, Hombre, sí, pero no me jodas. No me Como la jodas. alevosía, como todo eso son agravantes. No es lo O sea, mismo igual que parar matar una- en defensa propia es un atenuante mayor aún, claro. No, matar en defensa propia es un eximiente. Es matar. Y luego hay una pero diferencia en principio también. Es un atenuante, o sea, un gran atenuante. No es lo mismo. O si yo voy conduciendo rápido y atropello a una persona, es un homicidio y es una temeridad. Pero no es lo mismo que decir voy a esperar a este y le voy a atropellar y encima voy a tapar la matrícula para que no me identifiquen. Claro. Eso es Claro. mucho más grave. Sí, Sí, sí. alevosía, claro. Sí, o sea, creo que no podemos enajenarnos completamente del derecho que existe desde los romanos y en realidad desde antes, y Hammurabi y qué sé yo. O sea, tampoco podemos decir cosas tan radicalmente contrarias a un consenso universal. Sí. Ya sabemos que, claro, que en la humanidad pues hay mucho idiota y que muchas cosas están mal, y tal, pero tampoco todo puede estar mal y no podemos ser tan radicalmente... Sí, ya pero no hay atenuantes, que no hay agravantes, que no se puede penalizar No. nada que dices. Sí, que sí, no, no. cuando- Yo ahí no entro. O sea, yo ahí no entro. O sea, no es lo mismo matar sangre fría que por un accidente. Yo ahí no entro. Pero yo la libertad de expresión, o sea, ¿qué es eso? Si te pones a castigar todas las mentiras, tú dices lo de la panadería, pues Puede ser algo impráctico, que es otra discusión, puede ser impráctico y puedes hasta ayudar, como tanto se ha dicho aquí, al malvado que lo está haciendo. O sea, al censurarlo hasta se puede victimizar y tal, que es lo que siempre hacen, Claro. además. Eso es otra cosa. Tony, O sea, por ejemplo, una cosa es la discusión de derecho y otra cosa es una discusión práctica de si conviene hacerlo Sí. o no. Pero eso que decías de que siempre ha estado en los códigos penales de tiempos casi inmemoriales, la calumnia y tal, vale, habrá estado, pero habrá tenido significados distintos, depende de la época, Y de la cultura. digo yo. Porque no es Claro, lo mismo, y por el ejemplo, gobierno es que totalitario va a abusar. vamos Claro, a partir de una nos base. estamos centrando en el contexto más o menos occidental de porque Va- nos remitíamos vamos al a derecho partir- romano y tal. vamos a Pero partir vamos, de- aún dentro de ese contexto, pues de las épocas habrá cambiado el significado, la definición de calumnia. Raúl, vamos a partir de la base de que en toda época es distinto. No es lo mismo decir, por ejemplo, vamos a matar a todos los homosexuales en Togo que decirlo en Suecia. Si yo digo Pero vamos a eso matar es- todos los homosexuales En Suecia te meten Suecia, en la cárcel más rápido. o te que, toman vamos. por Claro, a imbécil. eso iba yo que. O te toman por imbécil, se matan de risa, dicen que persona más estúpida. No. que en una- los que en un Social lugar a lo Justice mejor Warriors no se como toman- África. No tienen sentido del humor. Me has leído la mente, justo tenía apuntado aquí Social Justice Warriors para hablar de eso. Es que- para hablar de esta censura, esto que. ¿Para que qué vas a cuando censurar echan a los ¿para profesores qué y les vas a someten a censurar? esos procesos maoístas. ¿Para qué vas a censurar Vamos. una sociedad civilizada en la que se sobreentiende que lo que se dice va a ser aceptado en función de la razón y la verdad? O Y sea, en una sociedad pero ahí está el civilizada, Ahí está el problema, ¿cómo que hasta censuras ahora- las- Sí, no, Vale, nada, que pero hasta también ahora, en hasta ese ahora caso teníamos. concreto de Suecia, tenemos por una parte que el Estado te castiga si tú te metes con los homosexuales y tenemos por otra parte, y además invito a todo el mundo a investigarlo por su cuenta, a la policía de la Sharia persiguiendo a los homosexuales. Correcto. Porque ha habido casos de parejas homosexuales que han entrado a parques tanto en Suecia como en Reino Unido y los han sacado a golpes. ¿sí? Joder. Es eso, Sí. que decíamos que, claro, parece que lo ha dicho Adrián o Daniela, que estábamos acostumbrados a una conciencia de la libertad de expresión, de respetar las ideas más o menos de todos, con ciertos roces, pero claro, eso ya está cambiando, o sea, ahora ya pues no, ya hay muchas voces, sobre todo en Estados Unidos, pero ya empiezan a oírse aquí, que ya no se ve bien, o sea, ya no empieza a no verse tan bien la libertad de expresión como se entendía antes, y que, bueno, los Social Justice Warriors, lo que decías, y bueno, que echan a profesores, que ahí, bueno, es una cuestión también porque son universidades privadas y los alumnos mandan. Pero claro, los gobiernos están haciendo leyes, Canadá, que se reveló Jordan Peterson, en Estados Unidos Para obligar a- para obligar a la gente a referirse a los de Sí. diferente género y tal, por la letra que eligieran, y Sí, por sí. por usar el artículo que les apetezca, y es un joder, acuérdate de todos, y si no lo Pero haces es que- bien, a la cárcel. Sí, pero es que cuidado, porque el discurso, a mí lo que me asustó muchísimo fue el discurso de los Social Justice Warriors de
hablaba literalmente de el libre mercado de ideas. Cuidado. O sea, es que están trasladando, están extrapolando todo lo que ven mal en el libre mercado económico al libre mercado de ideas, porque supuestamente en ese el libre mercado de ideas y están en contra de los ello. que salen favorecidos son los hombres blancos cis y heteros. ¿Por Madre qué? mía. No sé, porque son superiores, porque parece que estén sugiriendo eso. Bueno, Ya. dirán que están por mejor eso situados. libremente Pero cuidado, decir, o sea, es que esa idea... Una tontería, ha habido personas que han perdido su empleo. Pero es Por decir que la terrorífico. apropiación cultural es una chorrada, han ido a la calle, porque los estudiantes sí. han ido a censurarlo y les ha costado el empleo. Sí, Incluso sí. yo vi, y esto fue el colmo de todas las tonterías que he visto en una universidad sudafricana, diciendo que la ciencia estaba europeizada, Hostia, sí, estaba grande. centrada en Occidente, y que por qué no se estudia la magia negra, que es igual de válido. Sí. Le tira Hostia, un rayo a que tengo que hacer coto de caza progre de eso. Sí, sí, Es está claro. brutal. Es muy bestia, sí, pero es que hay muchas de esas, sí. porque todo el mundo sabe que La es mucho biología, más que la biología mandar- es... Lo de la Argentina con la biología, esa también es... ¿Cuál es esa? Una argentina que dice que la biología es no sé qué dice, Transfoba. un invento Transfoba. patriarcal, algo así. Occidental. Sí, lo de siempre. Al final, Ah, es lo que sí, digo yo. sí. ¿Quién hace caso a esos tarados? O sea, ¿por qué impedir? Claro, ¿por qué Eso es lo grave, que tengan Nos hace caso tarados. mucha gente. Es Curiosamente, que les les hacen hace- caso, claro. Esos tarados Eso están es lo legislando ahora preocupante, mismo. eso es lo más, preocupante. más que a nosotros, les Y hace están, caso en, más que a nosotros. y están en los medios Claro. hegemónicos también. Esos Seguro. tarados están en los medios hegemónicos también. Sí, es que les dan bolas desde los medios, sí, de los grandes medios, e incluso desde la política les dan bola. La BBC, Sí, lo que la decimos BBC. en el debate del feminismo. Claro, la Que BBC. es acojonante que los más radicales, o sea, lo chocante no es que exista gente así de radical, sino lo chocante es que sea mainstream. Eso es. Claro. En Estados Unidos sí es mainstream todo esto de los social justice warriors. Y en España es mainstream el feminismo que bebe de esas fuentes y que No, es a ver, no completamente pensemos que Twitter es la realidad, ¿eh? Yo vivo en No, Barcelona. grandes y la- medios, hablo de los grandes medios Pero en vamos a ver Estados una Unidos, cosa. Sí, tenemos hablamos de Estados Unidos y en la España. CNN, Pero BBC. es pero luego la gente en la calle. Pasada. ¿Cómo? O sea, hemos mencionado Sí. justo eso, que claro, que la gente en la calle, pues no, ni sabe de qué estamos hablando. Si nos oye cualquier persona promedio, un taxista, quien sea promedio, pues no tiene idea de qué Sí. estamos hablando. Pero ya, gente pero del bueno, gobierno... también- Pero en España, cualquier gasista habrá oído hablar de todo habrá oído toda la propaganda esta feminista delirante, y un taxista en Estados Unidos habrá oído hablar todo esto de los privilegios blancos y todo esto de... Sí, en Estados Unidos todo escuchan esto- a Alex Jones. En Estados Unidos te escuchan a Alex Jones, los taxistas, los camioneros, el obrero. Ya, El obrero pero- es ahora el que le gustan todas Pero esas él también conspiraciones. hablará de eso, pero en contra. Claro, todas esas conspiranoias contra las corporaciones, contra el capitalismo izquierdista que maneja el mundo y todo esto pega mucho en la clase obrera, por lo menos en Estados Sí, Unidos, en todo el mundo. no, pero que me refería que Ricardo decía que todas estas cosas, no conocen a fondo todo este rollo, pero como son ideas que se han hecho mainstream, pues que les tiene que sonar los conceptos y les tiene que sonar los mensajes, o sea, eso sí. Pero también también tenéis que es lo tener que en cuenta una cosa. decía yo la Ahora semana mismo pasada, los que poco a jóvenes poco van a tener- se va corriendo el margen. Lo que Eso. ahora suena, lo que hace 30 años era muy escandaloso, hoy ya es Exacto. normal. Sí. Exacto. De Yes. eso he hablado en mi podcast también. Hago publicidad. De Twitter se extrapola a la sociedad y estos son los que van a tomar el relevo generacional. Pero lo que yo quería decir es que, así como hay censura a la libertad de expresión, también te exigen a decir un sí explícito, por ejemplo, las relaciones de sexo. Es que aquí entramos en una contradicción de la realidad y de los argumentos total. Por una parte te dicen que una mujer si no dice que sí es no, y por otra parte estás censurando ciertos discursos. Es una incoherencia brutal. ¿Dónde- Lo que ha dónde dicho está la Ricardo se puede incoherencia? resumir. ¿Dónde verías de incoherencia? Que te obligan a hablar y a veces te prohíben hablar. En que te obligan a callarte y te obligan a hablar. No puedes consentir si no dices que sí. Pero por otra parte, para decir ciertas Es otro cosas, tema. callar. Y te están diciendo que tienen que ¿Cómo Claro, era el esto? Estado se ha metido en la cama. Es Sí, que el sí, Estado sí. está ahora mismo en la cama. No, el Estado exacto. Sí, sí. y en tu cabeza y en Ahora tu mismo, boca. ahora, Diciendo, mira, escúchame, tienes que ahora la contradicción está en que si preguntas
algo, o sea, a una mujer le dices algo por la calle, es acoso, pero para acostarte con ella tienes que preguntarle explícitamente si quiere sexo. Correcto, Entonces, si es sexo, es acoso, si no se lo dices, es violación. No, pero es que como la regla del acoso es que la mujer se sienta acosada, entonces, claro, tú para ligar siempre vas a acosar por fuerza, porque cualquiera que te rechace, pues ella lo experimenta como acoso. Ya está. Sí. Sí, igual que Pues te lo dice Irán Chubarela, súper convencida, y te lo dice las Towanda y toda la... Todo el cáncer. Señor de Logroño, ¿qué querrías decir para cerrar? Yo querría decir que así como se estudia mucho en política los silencios, que transmiten muchísima información, estatus, jerarquía y tal, también tenemos lo contrario al silencio, que es la palabra, que es lo que nos ha permitido crear la civilización. Porque la civilización se transmite de manera oral, se transmite de manera escrita, y es maravilloso. Los conocimientos científicos, las observaciones, las experiencias, los sentimientos, todo lo transmitimos hablando. Y no se le puede poner barreras a eso. Y por otra parte, a mí me molesta muchísimo que a ciertas voces como las nuestras y también a otras con las que no estoy de acuerdo se las censure y que se magnifiquen ciertas cosas, como por ejemplo lo de la manada, mientras que las manadas argelinas o como en el caso de Reino Unido los violadores magrebíes se acalla, no se permite decirlo porque en teoría incita al odio, cuando no es más que decir la verdad, es un arma de doble filo que va a jugar en contra de los gobiernos progresistas, porque están alimentando a la extrema derecha. ¿Qué querrías decir, Daniela? Sí, que mientras se tenga como ilegal el tema de, como se empieza a considerar como ilegal el tema de las microagresiones, como la microagresión como una forma de ofender y eso algo como que se tiene que legislar y todo esto, entonces se reduce mucho el campo de expresión que nos van a dejar. Vamos a estar muy complicados de aquí al futuro en cuanto a lo que podamos decir, precisamente por esto, pues ya incluso han llegado al nivel de hacerlo microagresión, o sea, de que la agresión ya no es algo evidente, es algo que puede ser subjetivo al individuo que lo sufre. Y ahí no hay parámetro, ahí no hay medida, eso es subjetivismo puro. O sea, yo ¿cómo sé que si digo algo voy a ofender o no a determinada persona? Entonces ahí entramos en un juego político que puede terminar en totalitarismo absolutamente. Equidistante, ¿qué opinas? Bueno, pues para empezar que el debate, ya como hemos visto, no va a ser eterno. El debate sobre la libertad de expresión, o sea, nunca nos pondremos de acuerdo sobre los límites. Y bueno, por eso, porque es muy complejo y siempre hay casos como los que hemos mencionado que son muy, muy difíciles de resolver. Y luego, bueno, pues que parece preocupante el horizonte de esta censura de los Social Justice Warriors que viene de Estados Unidos, que aquí, bueno, se empieza a notar un poco, sobre todo por el lado del feminismo y diversidad LGTBI, etcétera. Y el Islam, esa no más. Y sí, bueno, igual aquí no tanto, pero sí, bueno, sí, claro, la censura claro, lo de no mostrar, ocultar lo más posible, pues eso, los casos de violaciones por parte de musulmanes, sin embargo, sobreexponer los que son españoles y con perfil facha. Pero peor, decir algo contra... Hoy no paro de citarle. Decir algo contra la te puede llevar a la cárcel, Raúl. Ese es lo peligroso de esto, que estamos llegando a un nivel en el que puede ser invadido por otra cultura fácilmente. Sí, claro, pues es que eso, que lo preocupante es que se empiece a generalizar, que vamos, que sí que van creciendo, o sea, se va estrechando, como habías dicho tú, el campo de libertad de expresión, sí que se condenan más cosas, parece un avance lento pero seguro. Y sí, desde luego es preocupante porque es un camino hacia el totalitarismo. Si no se para, pues podría acabar en eso. Y bueno, pues discursos como ese que he dicho, el del libre mercado de ideas, o sea, me parece demencial, o sea, el más perverso invento ideológico que he visto en mucho tiempo. O sea, ya para demonizar la libertad de expresión, tanto como está demonizada la libertad económica. Novo, ¿con qué cerrarías? Bueno, pues cierro. A ver, yo simplemente digo que no se le puede poner un límite objetivo a la libertad de expresión. Ahora bien, claro, es un tema muy complejo por lo que decía antes Ricardo, de que efectivamente puedes hacerle mucho daño a una persona, que dices que si violaste a una persona, que una persona violó a alguien, o eso sí que le puede hacer un daño importante. Entonces, yo simplemente lo relaciono en esos casos,
simplemente sería la comunidad la que regulase, no el Estado. Una comunidad tendría que ser quien regulase eso. Y después, por otro lado, de la propiedad privada, que tú en tu propiedad pues puedes hacer lo que quieras y el domicilio en principio es inviolable. O sea, sino que estés unido. A ver, esto es muy complejo para explicarlo ahora y el tema da para mucho, porque los límites, donde se ponen los límites es complejo. Pero salvo que estés en una comunidad donde se prohíba, se diga explícitamente que no, y tú lo hayas asumido voluntariamente, eso tiene el domicilio en principio es inviolable y tú puedes cometer el delito que quieras. Tu castigo es no poder salir de ahí y nada más. Solo una pregunta, Pues, ¿también en el caso del austriaco que violaba a su hija? O en el caso de los que se hacen pasar por doctores y recomiendan venenos o cosas que no funcionan. Hombre, ¿qué hacemos? ¿Prohibimos la homeopatía? No, pero que puede venir una persona a decir, toma esto, que te vas a poner bueno. Como las viejitas estas que... Bueno, pero dicen, precisamente por eso necesitamos la credibilidad y por eso es que ahora mismo todo el mundo se cree de todo el mundo porque todo está garantizado mágicamente por el Estado. Tenemos que no fiarnos de la gente. A ver Lo de la si viejita, pues supongo que sería un agravante. hasta que no se legalice todo esto, hasta que no se legalice el mentir, nos vamos a creer lo de las preferentes y nos vamos a creer todo. Entonces hasta que no haya posibilidad de equivocarse, no nos vamos a hacer adultos. Muy buen punto. Buen punto, Adrián. Lo que preguntaban de la violación, pues en principio... O sea, patada a la puerta, hombre. A ver, es que hablo de un tío que violaba a su hija, o sea, durante años y que le hizo 2 hijos, o sea, es que... Adentro de su casa. Me parece increíble que me incluya ese caso en los que quedarse en su casa tiene suficiente castigo. A ver, pero que entrar en su casa es proporcional al daño que está haciendo. En esos casos sí que se puede entrar a la vivienda. Claro, pero Francisco parece que lo pone en Porque es duda. defensa propia. Pero Francisco parece que lo ponía en duda. Porque no es voluntario. Yo no lo veo tan claro, que fuera de la comunidad, pero una comunidad voluntaria, no una ley del Estado. Sí. Ricardo, ¿con qué querrías cerrar? Nada más, bueno, para mí hay 2 ejes del debate. Uno es entre el derecho y lo práctico. Es que tanto conviene, lo que decía hace rato, censurar, que tanto no, y hasta qué punto hay derecho de censurar ciertas cosas muy específicas, obviamente, que no son opiniones, que no son ideologías, que no son discursos. Y el otro eje, bueno, es pues justamente el del límite en esa censura. Y ya nada más en concreto respecto a lo de Facebook y lo que leemos y tal, yo leí hace X tiempo que Facebook estaba decidido a no permitir fake news una vez que se demuestra que lo son, y creo que eso es algo objetivo, evidentemente, que habrá casos, que zonas grises, que bueno, no sé, pero es muy obvio cuando algo es un fake news, ¿no? Cuando dices cosas clarísimas, ¿no? Se vio al presidente Peña Nieto salir de una reunión Illuminati, no sé qué. Es que eso pues, claramente es fake news. Y Facebook se propuso censurar esto, y a mí me dio gusto porque las fake news sí creo que están destruyendo el mundo y es un desastre, ¿no? Pero es subjetivo eso, porque podías censurar a los Anunnakis también, a los que hablan de los Anunnakis, a los que hablan de cualquier cosa así. A los terraplanistas. Exacto. Y claro, por favor, ojalá lo hicieran. No me censuréis a los terraplanistas, que son divertidísimos. Pero Para mí son divertidísimos, pero aún así no estaría mal. Pero eso, solo que estoy de acuerdo en que haga Facebook una lucha contra las fake news. Yo eso lo apoyo. Y en México censuraron una página de izquierda. Los que dicen que nunca lo hacen, tampoco es cierto. En México sí censuraron una página horrible de izquierda, exageradísima, que se llamaba Argumento Político. Pero no decías que en México no censuraban. Pero Facebook, yo no sé hablar. Vale. Sí, en la calle y el Estado no censura, pero Facebook sí, obviamente, y lo aplaudí también, que esa porquería de página de Argumento Político, y que claro que mucha gente se la cree, ¿no? Pero, y bueno, eso es todo. Gracias. Vale, pues yo para cerrar, yo voy a ser breve. Estamos jodidos y va a ir a peor. Y muchas gracias a todos.
Con nosotros está un señor de Logroño. Buenas. Saludes, señoros. También tenemos a Daniela Isolina. Buenas. Hola, buenas. También está Francisco José Novo. Un saludo. Boa noite desde Lugo, Galicia. También a Ricardo Stern. Buenas. Hola, buenas tardes en México, buenas noches en España. Y el equidistante. Buenas. Hola, buenas noches desde Zaragoza. Señor de Logroño, ¿qué opinas? Señor de Logroño, ¿qué opinas? Tengo que hacer coto de caza progre de eso. Sí, Es brutal. ¿Quién hace caso a esos tarados? O sea, ¿por qué impedir?